Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Hoy les hablaré sobre el oráculo de los espíritus, más conocido como la tabla Ouija. La Ouija, o Ouija en algunos países, pues tiene un origen impreciso y posiblemente haya que situarlo en la moda espiritista que inundaba Occidente hacia finales del siglo XIX y que dio lugar a una patente registrada el 28 de mayo de 1890 que declaraba a Elijah J. Bond como su inventor y también a William Maupin y Charles Kennard como titulares. No queda claro si Bond o los titulares inventaron realmente algo o simplemente patentaron pues una de las muchas planchettes o tablas parlantes, ¿verdad?, que había entonces para comunicarse con los espíritus y que circulaban por toda Europa y América. Pero en todo caso, bueno, pues Kennard crearía en ese momento la empresa Kennard Novelty Company para la fabricación del tablero y comenzó a vender los primeros ejemplares allá por 1890. Este mismo Kennard inventó también el nombre Ouija o Ouija, explicando que era una palabra egipcia que significaba buena suerte, lo cual no es cierto, pero bueno, probablemente este nombre exótico pues ayudó a que el juguete en cuestión, porque ya entonces se comercializaba como un juguete, pues batiese todos los récords de ventas. En la historia de la Ouija tenemos que ir muy atrás. Hay indicios de este tipo de tablas ya desde tiempos muy antiguos, porque fíjense, en la antigua China imperial se hablaba ya del uso de diferentes formas de comunicarse con entes y que datan las más modernas al menos de 500 años antes de Cristo. Sin embargo, los verdaderos orígenes de la Ouija se remontan a las civilizaciones mesopotámicas, pero su desarrollo como método de autorrevelación personal pues está ligado a las prácticas cabalísticas y alquímicas del Renacimiento. Y es que la metodología de la Cábala determinó unas fórmulas de empleo tradicionales conocidas como Ouija Tau. Como sistema de escritura automático, la tabla Ouija pues permite aparentemente al consultante obtener respuestas a unas preguntas que él mismo se formula y que le son contestadas, ¿verdad?, mediante una escritura dictada por su inconsciente. En este sentido, la Ouija Tau pues sería algo así como un método de autorrevelación muy similar a las técnicas modernas de brainstorming que privan hoy en día. Y así, para lograr este cometido, pues el cabalista, aún hoy, pues usa esa tabla fina, redonda, ¿verdad?, en la que escribe una serie de signos gráficos de modo circular. Posteriormente, la tabla es invertida, sometida a múltiples giros, ¿verdad?, y finalmente cubierta por una tela. Bueno, pues según un intérprete de la vida de Pitágoras, les recuerdo que Pitágoras nació allá por el año 582 a.C. y falleció en el 500 a.C., pues el mismo filósofo y sus acompañantes hacían sesiones similares a las que se hacen con la Ouija, porque tenían un artefacto sobre una mesa que se movía hacia diferentes símbolos y bueno, pues era parecido. Lo mismo en el Imperio Romano e incluso también hasta en la América precolombina, donde tenían artefactos aquellos indios como las tablas
esquidilats con las que podían explicar ciertos misterios. Por otra parte, el espiritismo como base de esta práctica pues se conoce hace mucho tiempo, pero el espiritismo moderno se inició en el siglo XIX con dos hermanas muy famosas que crearon un juego allá por los años 1850, 1851. Según lo que contaban ellas, en aquellos juegos pues se producían ruidos extraños sobre la mesa, unos golpes del sí y del no, porque todo era binario, ¿no? Y esto dio pie a que se crease pues alguna otra forma de contactarse con otros entes, ¿verdad? No obstante, una de aquellas hermanas, Margaret Fox, ¿no?, que era medium, y posiblemente la que más fama adquirió más adelante, verdaderamente admitió haber utilizado trucos para simular golpes en la mesa. Y así, 3 años después, en el 853, el espiritualista francés Fanchet diseñó una ouija similar a la que se conoce en la actualidad. Y poco a poco, después de algunos arreglos de otras personas, pues William Fuld compró los derechos de autor y los patentó. Así llegamos a la actualidad, donde este tipo de tablas pues se venden en todas partes y casi como juegos para niños, porque las venden hasta en jugueterías. Pero deben saber que la tabla en cuestión pues puede ser peligrosa y puede acarrearles muchos problemas. Ahora bien, profundizando más en esta historia y volviendo con las hermanas Fox, tengo que decirles que justamente 2 años antes, en 1848, pues sucedió algo extraño en Hydesville, en Nueva York, ¿no? Porque aquellas 2 hermanas de las que les hablé antes, que se llamaban Kate y Margaret Fox, pues hicieron, según ellas, contacto con el espíritu de un muerto. Y eso las volvió famosas de la noche a la mañana. Iniciaron una especie de culto que se extendió por todo el mundo. Bueno, pues esto se convirtió en moda y dio paso poco a poco al nacimiento del espiritismo moderno. Al final, todos querían comunicarse con los difuntos y surgieron unos individuos únicos que se hacían llamar mediums y que fungían como intermediarios entre los vivos y los muertos. E inventaban pues formas diferentes de comunicarse con el más allá. Unas veces se sentaban alrededor de una mesa, apoyando los dedos sobre la mesa, ¿verdad? Y decían que la mesa comenzaba a moverse, a inclinarse, ¿no? Y por medio de toques en el suelo podían codificar mensajes que, según decían ellas, provenían del más allá. Sin embargo, este principio fue adoptado desde hacía mucho tiempo atrás, mucho antes de que se iniciase el movimiento espiritista por Mesmer, quien se refirió a este fenómeno como magnetismo animal, aunque poco después Faraday comprobó que no se trataba de ningún fenómeno de electromagnetismo. Otro método menos ruidoso pues consistía en una pequeña canasta que tenía un lápiz atravesado, ¿no? Por medio de este aparato, pues el medium se concentraba y permitía que los espíritus escribiesen sus mensajes. Al cabo del tiempo, pues esta canasta evolucionó a lo que actualmente se conoce como un planchette, que es una palabra francesa que quiere decir tabla pequeña, ¿no? Es en realidad, pues es una tablilla de madera en forma de corazón que se desliza, ¿verdad? Pero este método de escritura automática pues pronto pasó de moda, ya que los mensajes se volvían ilegibles y eran difíciles de entender porque el lápiz nunca se levantaba de la mesa. Así que fue pasando el tiempo, los mediums se refinaron y mejoraron los aparatos espiritualistas y así combinaron el planchette de escritura automática con una tabla que tenía impresos el abecedario entero y los números del 0 al 9. Al igual que 2 palabras fundamentales, sí y no, y otra también, que era para cuando el que comunicaba se iba, que era la palabra adiós. Y así nació la primera tabla parlante, la primera ouija, que se conoció con varios nombres antes de adoptar el famoso nombre de Ouija o
Ouija. En los Estados Unidos se convirtió rápidamente en un juego muy popular que estaba fabricado por una compañía muy famosa de juguetes que más tarde se convertiría en la que hoy se conoce como Parker Brothers. De acuerdo a algunas fuentes, se dice que Charles Kennard, junto con otros dos empresarios, pues fueron quienes unificaron, ¿verdad?, el principio del planchette con la tabla esa de las letras impresas. Y esto fue a finales de 1880. Y también se dice que fue Kennard el que se supone que bautizó la tabla originalmente como Ouija, que es un nombre que proviene de una fusión entre dos palabras que quieren decir sí. La francesa oui y la palabra alemana ja. Oui, ja, que también significa sí. Extrañamente, en el año 1927, William Fuld murió trágicamente al caerse de su propio edificio de 3 pisos. Y en 1966, los herederos de Fuld vendieron la compañía a Parker Brothers, quien aún tiene los derechos para el nombre. Actualmente existen muchos estilos diferentes de tablas Ouija o tablas parlantes, con muchos motivos esotéricos, pero la tabla como tal, la Ouija, aún sigue disfrutando de una reputación medio mágica, mística y en la mayoría de los casos escalofriante. Pero no se muevan, que tengo que contarles montones de cosas sobre este tema. Hasta ahora.